Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a introducirnos al tema de las valvulopatías, en donde vamos a ver que son problemas en las válvulas cardíacas, principalmente las izquierdas. Estas válvulas pueden tener, como toda compuerta, problemas de entrada y problemas de salida de agua, en este caso sangre, que se denotan como problemas de estenosis, o falta de apertura, o de regurgitación, como deterioro en el cierre valvular. Y así la vamos a dividir, patologías estenóticas y patologías regurgitantes. Vamos a empezar con las regurgitaciones, en este caso la regurgitación de la válvula izquierda aórtica y la regurgitación de la válvula izquierda mitral. Sabiendo que generalmente las valvulopatías son entidades que afectan a las válvulas del corazón, que comprometen tanto la obstrucción como la regurgitación de las válvulas de una cámara a otra, y generalmente son enfermedades de patología crónica. ¿Qué quiere decir? Que tienen muchísimo tiempo de evolución. Ahora estamos hablando de enfermedades agudas, estamos hablando de enfermedades principalmente crónicas. Las obstrucciones valvulares, las estenosis, son patologías crónicas. Y las insuficiencias valvulares son patologías predominantemente crónicas, pero también, aunque muy poco frecuentes, pueden ser agudas. ¿Bien? Son de muy lenta evolución y dan síntomas generalmente cuando la obstrucción o la insuficiencia es muy grave o ha deteriorado generalmente la ventrícula izquierda de las cámaras que disfuncionan, por lo cual es muy común encontrar pacientes con muchas valvulopatías distintas, totalmente asintomáticos. O sea, un hallazgo de la exploración física o un hallazgo de los exámenes complementarios. El pronóstico de toda valvulopatía está dado generalmente por tres cosas: la severidad de la patología, los síntomas generados y el estado funcional del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Y generalmente todas, no todas, la estenosis mitral no, pero prácticamente todas son de resolución quirúrgica o percutánea. Todas las válvulas, una vez que se rompen, sea por estenosis o sea por insuficiencia, tienen que cambiar. ¿Bien? Obviamente ha habido un cambio en la epidemiología de las enfermedades valvulares, en donde la gente cada vez vive más y la gente cada vez se muere menos de infecciones, entonces las enfermedades infecciosas valvulares como la enfermedad valvular reumática ha venido en declinación con respecto al tiempo, y la enfermedad valvular degenerativa o senil o de válvula vieja, por así decirlo, ha ido en aumento porque hay cada vez mayor cantidad de personas mayores. Y existen, con el advenimiento de nuevas enfermedades valvulares, como asociadas al SIDA, asociadas a drogadicción endovenosa, o asociadas a colágenopatías, principalmente síndrome antifosfolípido. Y ahora son pocas. Las que han aumentado sí son enfermedades degenerativas y las que ha bajado la enfermedad mitral reumática. Las enfermedades reumáticas. Cuando hablamos de valvulopatías, nosotros tenemos que hacer un ranking de valvulopatías. La estenosis mitral, ¿sí?, que es una valvulopatía obstructiva, es la primera, el 70% de todas las valvulopatías. En segundo caso, la insuficiencia mitral, principalmente dada por la gran cantidad de insuficiencia cardíaca que dilata y genera insuficiencia mitral. La tercera, en el ranking, ocupando el podio, terminando con el podio, la regurgitación aórtica, y mucho más abajo, enfermedades valvulares múltiples, estenosis mitral muy abajo, porque la enfermedad reumática baja mucho, valvulopatías derechas muy poco. ¿Bien? Que se ve en el cuadro que está a la izquierda. ¿Bien? La estenosis aórtica, mucha prevalencia, la insuficiencia mitral le sigue, la regurgitación aórtica le sigue, la estenosis mitral por último, y valvulopatías combinadas y derechas luego. Entonces, la insuficiencia aórtica es una valvulopatía frecuente, si es la tercera en frecuencia, un 15% del total de las valvulopatías. Bien, y alcanza, generalmente como toda valvulopatía, va creciendo su prevalencia a medida que va aumentando la edad. De menos del 0,5% en pacientes menores de 50 años al 2 y 2,5% en mayores de 70, ¿sí?, quintuplica su frecuencia. Bien, entonces tanto en hombres como en mujeres, la valvulopatía de insuficiencia mitral va aumentando a medida que aumenta la edad.
Anatómicamente tenemos que saber que la válvula aórtica, más allá de que el principal tema al que le vamos a nosotros a prestar atención en esta clase es la válvula aórtica per se, el aparato valvular aórtico está compuesto por la válvula aórtica y la aorta ascendente, que se llama, o la raíz de aorta, en donde tenemos el anillo aórtico y su válvula, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta ascendente. Cualquiera de estos cuatro sitios, o estas cuatro divisiones anatómico-funcionales, pueden tener problemas y generar insuficiencia aórtica, dando siempre que la primera está a nivel valvular. Cuando uno habla de insuficiencia aórtica, tiene distintas causas. Bien. Generalmente las podemos dividir en causas crónicas y causas agudas, pero la principal, cuando nosotros hablamos de etiología valvular, que es crónica generalmente, es la válvula bicúspide y la válvula o la insuficiencia aórtica degenerativa. Estas dos están en insuficiencia aórtica crónica. Y dentro de las insuficiencias aórticas agudas, vamos a ver, la endocardititis infecciosa y la disección aórtica son las dos causas de insuficiencia aórtica. Hay otras, sí, degeneración linfomatosa, asociada a comunicación interventricular, es una asociación muy importante, por ejemplo, en la enfermedad de la tetrarquía de Fallot, una insuficiencia aórtica subvalvular le sigue una insuficiencia aórtica, traumática, congénita, muy rara y general a colangiopatía. Cuando el problema está en la raíz de la aorta, la ectasia del anillo y la hipertensión, ¿sí?, son las principales villanas de este partido. Bien, el problema no está en la válvula en sí, sino en el tejido valvular que sostiene esa válvula, que es el anillo aórtico, en donde la ectasia o dilatación y la hipertensión que genera dilatación por aumento de la presión crónica, dilatan el anillo y generan que esa válvula no se cierre bien. Pero el problema no está en la válvula, sino está en el tejido valvular circular. ¿Bien? Y aquí los distintos tipos de insuficiencia valvular que nos vamos a entrar. Entonces, las estenosis valvulares son todas crónicas. Las insuficiencias valvulares, la gran mayoría son crónicas, pero existe una pequeña proporción que es de etiología aguda, como son las dos causas más importantes, que son la endocarditis infecciosa, que se come la válvula aórtica, y la disección de aórtica, que hace que rompa la válvula aórtica por disección de la pared aórtica. Entonces, si se rompe la válvula aórtica, hay diástole, una sobrecarga muy abrupta de volumen al ventrículo izquierdo que no tendría que entrar desde la aorta, en donde el ventrículo no está distendido, no está preparado para que le tiren un baldazo de agua, ¿bien? Por lo cual aumenta mucho la presión diastólica dentro del ventrículo izquierdo y de estrés parietal, por lo cual cae el volumen sistólico anterógrado y, aunque aumenta la frecuencia cardíaca, la misma no es suficiente, el ventrículo se sigue ahogando de la cantidad de sangre que le entra muy rápido, y eso genera isquemia miocárdica, ¿bien? Con reducción de la presión de perfusión, con aumento de la poscarga y esta taquicardia compensadora, todos elementos que aumentan el consumo. Son cuadros muy graves de insuficiencia cardíaca aguda, con edema agudo del pulmón, que generalmente comprometen mucho la vida del paciente muy rápido. Pero es la menos frecuente, ¿sí? Pero sí la fisiopatología de la insuficiencia aórtica crónica, que es lo más común. En las patologías o en las valvulopatías estenosantes existe una sobrecarga de presión sobre la cámara que expulsa la sangre. En la estenosis aórtica la sobrecarga de presión está en el ventrículo izquierdo, que hay que aumentar la presión para abrir la válvula estenosada, y en la estenosis mitral la aurícula izquierda tiene que aumentar su presión para abrir la válvula mitral. Cuando existe insuficiencia valvular, hay sobrecarga de volumen generalmente, porque el ventrículo izquierdo recibe volumen que le entra en diástole y recibe volumen, en este caso, que le entra en diástole en la válvula aórtica, o sea, doble volumen que le entra. Pero también de presión, porque ese volumen que le entra
desde la válvula aórtica que está rota, porque está insuficiente, es a alta presión, es a presión aórtica. Entonces tiene una sobrecarga de presión y de volumen en la insuficiencia aórtica. Eso genera una precarga y una poscarga aumentada. El ventrículo izquierdo está bien hinchado, una precarga muy aumentada, y poscarga aumentada porque lo que eyecta por Frank-Starling es mayor. Entonces, el ventrículo que hace ante una sobrecarga de presión y de volumen se agranda, ¿sí? Primero de manera sistólica, o sea, con hipertrofia concéntrica, y luego con hipertrofia excéntrica, ¿sí? Y tardíamente esto genera aumento del estrés parietal, aumento del consumo de oxígeno, y cae la fracción de eyección y genera insuficiencia cardíaca y isquemia. Entonces, ante una insuficiencia aórtica, con regurgitación diastólica, aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, porque le entra sangre de la aurícula izquierda y desde la aorta. Esto hace que aumente la masa del ventrículo izquierdo, ¿bien? Que a la larga va a generar disfunción e insuficiencia cardíaca. A su vez aumenta el volumen sistólico, porque tiene más sangre que eyectar al próximo latido. Esto aumenta la presión sistólica, que aquí se ve, tiene presiones sistólicas muy altas los pacientes con insuficiencia aórtica crónica. Esto genera aumento del estrés parietal y consumo de oxígeno, y genera isquemia. Pero a su vez, como la válvula aórtica está rota, parte de la presión diastólica que está dada por la válvula aórtica no está más. Entonces la presión diastólica baja con disminución de aporte de oxígeno miocárdico, de perfusión de las arterias coronarias, y genera isquemia miocárdica. ¿Bien? Entonces a la larga genera insuficiencia cardíaca. Entonces, con una regurgitación aórtica tenemos una dilatación del ventrículo izquierdo con, además, hipertrofia concéntrica, es una hipertrofia mixta, un aumento del volumen de fin de diástole, ¿bien? Un aumento del volumen sistólico con una presión sistólica elevada aórtica y una disminución de la presión diastólica, ¿bien? Que hace que aumente la presión diferencial, que es lo que más nos va a llamar la atención en esta valvulopatía. Que exista mucha diferencia o presión de pulso entre la sistólica y la diastólica de ese paciente. Y que va a dar toda la clínica muy florida que tiene esta valvulopatía. El repaso de las causas crónicas, dos que se tienen que acordar, que es la bicúspide y la degenerativa, el aguda, la endocardititis y la disección, y todos los cambios que no necesito que se acuerden, pero sí que la presión de pulso es muy amplia, ¿sí? En la insuficiencia aórtica crónica. Los hallazgos clínicos. La insuficiencia aórtica tiene una clínica muy pero muy amplia, que va a estar dada por los síntomas de insuficiencia cardíaca y con un examen del aparato cardiovascular muy florido, que está dado generalmente por la sobrecarga de volumen y por el aumento de la presión de amplitud, de la presión de pulso de ese paciente, ¿sí? Y generalmente está dado cuando la insuficiencia aórtica es amplia, o sea, grave. Tiene disnea, porque hay un aumento de la sobrecarga del ventrículo izquierdo, de esfuerzo, nocturna, o pornea, o las que ustedes quieran. Tiene palpitaciones, sí, generalmente por taquicardia sinusal, puede tener arritmias ventriculares, sí, puede tener arritmias supraventriculares, generalmente fibrilación auricular también, menos que las valvulopatías mitrales, pero las tiene. Angina de pecho, lo vimos, diaforesis como síntoma de insuficiencia cardíaca y malestar abdominal por congestión ventricular y por congestión de todo el sistema nervioso sistémico derecho. Y tiene muchos signos y síntomas, ¿sí? Como el ventrículo izquierdo crece mucho, podemos ver en la inspección un gran latido diagonal directo por el corazón muy agrandado de la valvulopatía, que más agranda el corazón, que más agranda el ventrículo izquierdo. Bien, un latido diagonal invertido, si existe además patología de la aorta ascendente, y todos los signos de la inspección que están dados por el aumento de la presión del pulso. Y esto quiero que le den mucha importancia. Aquí y en la palpación y en la ocultación, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, que son el signo de Corri, no sé, de Drummond, Landolf y Müller, que también se puede ver a la palpación con un choque de apex muy desplazado hacia la izquierda de abajo, porque el ventrículo izquierdo está muy dilatado, el pulso Zeller y saltón, bien, con muchos signos de martillo de agua, el signo de Hill con aumento de la presión sistólica y diastólica en miembros inferiores con respecto a los miembros superiores, y luego los soplos.